Hoy iniciamos una nueva serie de mensajes que hemos titulado sobre el Sermón de los Olivos. Serie de mensajes sobre el Sermón de los Olivos, que está basado en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Los versos del 1 al 3 que acabamos de leer, yo quiero leerlos nuevamente. Dice la Biblia: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Este primer mensaje lo hemos titulado Esperanzas e Instrucción Profética. Bueno, se le llama el Sermón de los Olivos comúnmente debido a que fue predicado en el Monte de los Olivos y está registrado en el capítulo 24, en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Ambos capítulos giran en torno al tema de la segunda venida del Señor Jesucristo y en consecuencia el fin de la actual era para establecer su reino milenial en la tierra. O sea, ese glorioso día en que por primera vez las cosas en este mundo estarán como deben estar. Por primera vez en este mundo se conocerá la verdadera justicia y la verdadera paz. Cosas que no van a llegar de ningún otro lugar, sino de nuestro Dios. Como dice la Biblia, no hay paz para los impíos. Donde hay pecado, no hay paz. Donde hay pecado, hay dolor, sufrimiento y maldad que se intensifica. La respuesta entonces está en reconocer ese gran problema que tiene la humanidad y además aceptar la solución que Dios ha provisto para él. Y esa solución se resume en una persona, en un nombre. El nombre que es sobre todo nombre, el Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, su sepultura y su gloriosa resurrección. Este mensaje es motivado por una pregunta que los discípulos le hacen al Señor. En el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es una pregunta motivada por los discípulos judíos. El contexto en el que el Señor responde es un contexto completamente judío y es un detalle que no podemos obviar, porque recordar esto nos va a ayudar a entender mucho mejor este sermón y lo que el Señor enseña. Por cierto, la respuesta que Jesús da a esta pregunta es la más larga dada a alguna pregunta hecha en el Nuevo Testamento. Un detalle curioso. ¿Por qué habló tanto el Señor? Eso nos dice de la importancia del tema. Las verdades que Jesús revela son esenciales para entender su regreso y los sorprendentes acontecimientos que estarán ligados a este evento. El Señor descorre el velo. El Señor permite a sus discípulos mirar al futuro. Y no solo a ellos, también a nosotros que tenemos esta revelación en la Biblia y especialmente a los judíos que van a vivir precisamente muchas de las cosas que Él dice que van a suceder en estos dos capítulos, especialmente en el capítulo 24.
Es una revelación del Señor, es palabra de sus propios labios acerca del tema de su regreso a la tierra en gloria y poder. O sea, es importante. A diferencia de otros temas que encontramos en la Biblia, en los que el Espíritu inspiró a personas para registrarlo, aquí encontramos al Señor hablando directamente del asunto. Y repito, eso nos habla de la importancia que tiene. No podemos decir que anhelamos o que amamos al Señor y no anhelamos su regreso. Él enseñó a los discípulos a orar de esta manera: venga tu reino. Cuando ese reino llegue en toda su expresión, entonces el mundo estará como debe estar. Mientras tanto, la humanidad seguirá cosechando las consecuencias amargas de su pecado y de las malas decisiones que toman debido a tener un corazón perverso. Repito, Jesús responde a una pregunta de los discípulos. Ellos eran judíos. Su revelación profética, aunque trata del tema de su segunda venida para el mundo entero, está específicamente enfocada en los judíos. Por eso, es una hermenéutica, y cuando hablamos de hermenéutica estamos hablando de los principios de interpretación, es una hermenéutica caprichosa intentar encontrar en este contexto, en estos capítulos, enseñanzas sobre el arrebatamiento de la iglesia. No porque el arrebatamiento no sea bíblico, sí lo es. Aparece revelado en otras partes de la Biblia, por lo menos 3 pasajes que pueda recordar ahora. Lo que sucede es que en este contexto el Señor no está hablando específicamente a los cristianos gentiles. Le está hablando a los cristianos judíos, al pueblo judío. Por eso, si mañana usted se encuentra a alguien tomando alguno de estos textos para tratar de enseñar el arrebatamiento de la iglesia, eso no es una correcta interpretación de la palabra, porque no trata de eso. Ahora, ¿por qué los discípulos hacen esta pregunta? ¿Qué había en la mente de ellos? ¿Qué creían ellos y en consecuencia los demás? ¿Qué pensaban sobre el tema del regreso del Mesías? Para poder entender esta pregunta, me gustaría compartir con ustedes algunas cosas que ellos creían, y eso los va a ayudar a entender mejor su pregunta. Es lo que hemos llamado esperanzas proféticas en el judaísmo. ¿Por qué hacen esta pregunta? ¿Qué los motivó? ¿Qué pensaba el judaísmo en esa época? Los judíos tenían conocimiento personal de muchas promesas del Antiguo Testamento, y esas promesas incluían bendición, liberación y prosperidad divina prometida a Israel. Llegaría un día en que las recibirían a plenitud. Hoy hablamos del nuevo pacto que se inició con Jesucristo, pero su cumplimiento total todavía no ha ocurrido. Y es cuando Dios le dé a Israel, porque dice en Jeremías, haré este pacto con Israel. Dios promete darles un nuevo corazón, escribir la ley en sus corazones. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Muchas de estas promesas están en el Antiguo Testamento. Ellos sabían que Dios había prometido derrotar a todos los enemigos de su pueblo escogido. Sabían que vendría a establecer un reino eterno de justicia y rectitud. Un reino que comenzaría desde Jerusalén con un mundo transformado, Cristo reinando sobre el trono de David, como promete el pacto davídico, y luego continuaría con cielo nuevo y tierra nueva.
Sabían que el ungido del Señor, que era el Mesías o el Cristo de ellos, vendría y establecería otra vez en el planeta el gobierno y el reinado de David, un reino de paz, de prosperidad, de seguridad que nunca terminaría. Porque, por cierto, la Biblia no nos dice que Cristo hoy está reinando sobre el trono de David. La Biblia nos enseña que está a la diestra de Dios Padre, esperando hasta que Dios ponga a sus enemigos como estrado de sus pies. Dice que está esperando a la diestra del Padre. Dice además que mientras espera, intercede por nosotros. Él sí está compartiendo como Dios mismo con el Padre el trono soberano del universo. Pero ese no es el trono prometido al cual la Biblia llama el trono de David. El gran deseo de los judíos era ver ese día en que Dios restauraría el reino como había prometido. Por tanto, los judíos tenían la esperanza en ese futuro. Ellos se regocijaban cuando leían pasajes como por ejemplo en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versos 6 y verso 7. La palabra de Dios dice en Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora debemos entender que en esta profecía hay un gap o una separación entre el verso 6 y el verso 7. Eso ocurre a menudo en la Biblia. Ellos no lograban ver esa separación. Verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y como no lograban ver esa separación, no lograron entender ni comprender cómo el Mesías tenía antes que venir a morir en una cruz por la redención de los pecadores. Otro pasaje está en Jeremías, en el capítulo 23, versos 5 y verso 6. Jeremías 23, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Eso no ha ocurrido nunca. La Biblia dice que vienen días, pero esos días todavía no han llegado. En Jeremías capítulo 30, verso 9 y verso 10 dice la Biblia, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Sabemos que eso no ha pasado. Ellos se regocijaban en leer esto. Pensaban que esto iba a ocurrir inmediatamente. Ellos se regocijaban en leer como por ejemplo Daniel 2:44 que dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, pero él permanecerá para siempre. Para la época de Jesús, los judíos se habían montado, habían formado en sus mentes un escenario muy claro de cómo creían que estos acontecimientos profetizados iban a desarrollarse. ¿Estaban equivocados en esperar un rey? No. ¿Estaban equivocados en esperar un reino, en la restauración de Israel como nación? No. Lo que estaban equivocados era en no reconocer que antes que eso sucediera, el Mesías debía venir por primera vez, pero no para gobernar, sino como siervo a morir.
quiero una vez más hablar sobre estas expectativas y decirle a manera de resumen otros aspectos que ellos creían. Primero, de acuerdo con la enseñanza de Zacarías 14 y otras profecías del Antiguo Testamento, ellos creían que el regreso del Mesías, o sea, la venida del Mesías, no el regreso, porque ellos no creían en un regreso, la venida del Mesías estaría precedida por un tiempo de terrible tribulación. La Biblia habla sobre esto como el tiempo de angustia de Jacob. Lo menciona como los dolores de parto, principios de dolores. O sea, ellos sabían que antes que regresara el Mesías, Israel tendría que sufrir una terrible persecución. Segundo, sostenían que en medio de esa confusión, antes aparecería un heraldo, Elías, anunciando la venida del Mesías. Ustedes recuerdan cuando Jesús apareció, a Juan le preguntaron que si era Elías. La tradición oral judía sostenía que la propiedad de todo dinero en disputa tenía que esperar. O sea, toda la gente que estaba peleando por dinero tenían que esperar hasta que Elías viniera para que después fuera resuelta. Eso es lo que creían ellos. Elías debía venir. En tercer lugar, cuando llegara el Mesías, lo haría para establecer un reino de gloria que reivindicaría a su pueblo. Vuelvo a decir, no estaban equivocados en creer eso. Nunca el Señor les corrigió este punto de vista. Nunca les dijo, ustedes están equivocados. Ustedes se acuerdan en el libro de los Hechos cuando le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Momentos antes de ascender. Sabemos que Jesús corrigió a los discípulos varias veces por pensamientos e ideas que tenían equivocadas. Si ellos hubieran estado equivocados en pensar que llegaría un momento en que el reino de Israel sería restaurado, ese habría sido un buen momento para rectificarle, pero no lo hace. Lo que les dice es, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y lo curioso es que lo que antecede a ese versículo es que el Señor estuvo un gran tiempo enseñándoles acerca del reino de Dios. Quiere decir que les estaba hablando de ese reino. El cuarto suceso es que las naciones se van a aliar para pelear contra el Mesías. Ellos lo creían. En quinto lugar, en consecuencia, todas esas naciones iban a ser destruidas. Sexto, Jerusalén sería restaurada. El gran rey gobernaría sobre ella. Séptimo, todos los judíos esparcidos a través del mundo regresarían a Israel. Muchos judíos de hoy todavía pronuncian la antigua oración, levanta bandera para reunir a los dispersos. Reúnenos de los cuatro extremos de la tierra. Octavo, Palestina se convertiría, o mejor dicho, Israel, en el centro del mundo y todas las naciones se someterían al Señor. Y el último suceso es que con el establecimiento del reino del Mesías llegaría una nueva era de paz, justicia y gloria. Si ustedes prestaron atención a estos puntos, se van a dar cuenta que muchos de ellos, muchos de esos antiguos puntos de vista de la venida de Cristo, del Mesías, como creían los judíos, fueron sacados, extrapolados de las enseñanzas del Antiguo Testamento y tienen una enorme coincidencia con la doctrina premilenial del Nuevo Testamento acerca de la segunda venida de Cristo. O sea que Cristo va a venir primero y después va a establecer su reino
de 1000 años, tal como la palabra de Dios enseña. Y lo hará de manera literal. O como podríamos llamar, se debe interpretar de manera normal, sencilla, en la cual si el sentido normal, literal, tiene sentido, no le busques otro sentido. Yo he estado compartiendo con algunos hermanos algunas ideas que estuve leyendo, muy interesantes, sobre el pasaje de Apocalipsis 20, que habla de ese reino. En los primeros versículos del capítulo 20, que es increíble cómo algunos, influenciados por el paganismo que inició Platón con su filosofía y que fue arrastrado a la iglesia cristiana, primero por Orígenes, luego por Agustín, y hasta nuestros días es sostenido por un esquema escatológico que se llama el amilenarismo, que dice que no hay tal reino. Lo primero que dice es que ahora la iglesia sustituye a Israel. Aunque la Biblia no lo diga, ellos buscan la manera de decirlo. Y en segundo lugar, que el reino, el milenio, no es literal. Que ya Cristo está reinando sobre el mundo a través de la iglesia. Ya ustedes me han oído hablar sobre esto, pero tengo que repetir porque yo sé que eso no se graba fácil. Eso es una interpretación caprichosa. Si usted va a Apocalipsis 20, en el verso 2, donde dice que el diablo es atado, bueno, lo primero que ellos te dicen, no, el diablo no puede ser atado, tiene que ser simbólico. Porque ¿cómo tú le vas a poner una cadena al diablo? Vamos a pensar que esa cadena sea simbólica. Las expresiones que emplea el verso 2 confirman un total encarcelamiento, sin ningún tipo de influencia sobre el mundo, como no ocurre hoy. Como no ocurrió cuando el libro de Apocalipsis se escribió, porque en el capítulo 2 y 3, cuando se escribe a las iglesias de Asia, las 7 iglesias, se menciona al diablo muchas veces y no está precisamente encarcelado. Dice que se prendió al dragón, es el diablo, te lo dice claro ahí. Lo ató por 1000 años. Ah, no, pero la cadena es... Sigue leyendo. Lo arrojó al abismo. Si no es suficiente, dice, lo encerró. Si no es suficiente, dice, puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que pasen 1000 años. De verdad que yo no veo que hoy el diablo esté atado. Todo lo contrario. Sí, Cristo lo venció en la cruz. Su sentencia quedó declarada. No puede ir más allá de lo que Dios le permita, pero hace su obra. Decir que el diablo está atado, pero que todavía puede hacer algo, es como una ilustración que leí que dice, imagínense ahora que usted coge un criminal, lo mete en una cárcel a un asesino en serie, pero de vez en cuando él se escapa a hacer sus fechorías y sus maldades. Es ridículo. Además, ¿qué era el abismo? El abismo era el terror de los demonios. Ustedes se acuerdan cuando Jesús se encontraba con ellos, le temían porque sabían que era Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Pero además sabían que tenía poder para mandarles al abismo. ¿Por qué le tenían tanto miedo? Porque sabían que de allí no podían salir. En una ocasión, después de liberar al Gadareno, le dijeron, por favor, Señor, no nos mandes al abismo. Déjanos ir allí a los cerdos.
La Biblia enseña en el libro de Apocalipsis que habrán unos demonios que están todavía confinados en el abismo y que después serán sueltos un poco de tiempo. El abismo es una cárcel y de allí no va a poder salir el diablo. Así que dejen de inventar y respeten el sentido correcto de las Escrituras. Los judíos creían en ese reino, lo creían de manera literal. Por eso hicieron esa pregunta. Va a llegar un momento en que lo experimentarán. Lo que pasaba con ellos es que no lograron ver esa separación entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y miren, hermano, eso es algo que ocurre en la Biblia una y otra vez. Ustedes perdonen que yo le ponga otro ejemplo. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. En este pasaje lo hemos leído muchísimas veces. Pero este es uno de esos pasajes que contiene lo que podemos llamar los gaps o las separaciones. Hablando de la resurrección, Pablo habla del misterio de la resurrección y dice que tiene un orden. Va a ocurrir un orden. Verso 23. Primero, Cristo las primicias. ¿Qué quiere decir? Que el primero en resucitar fue Cristo. Luego, la palabra luego es una palabra griega que incluye un espacio de tiempo indeterminado. Puede ser de pocas horas o puede ser de días. Dice, luego los que son de Cristo en su venida. Sabemos de leer ese texto que desde que Cristo resucitó hasta que Cristo venga, hay una separación indefinida de tiempo porque estamos en ella. ¿Sí o no? No sabemos cuánto va a durar. Ahora, si aquí hay una separación, lo que viene después también implica otra separación. Se emplea la misma palabra otra vez. Luego el fin. Está diciendo, desde que Cristo venga venga a resucitar a lo suyo en el rapto, hasta que regrese en el fin, va a haber otra separación. Y como esos hermanitos quieren meter las dos cosas en el mismo paquete, cuando la Biblia emplea la misma palabra, dice luego el fin. Ese fin, antes que ocurra, va a incluir, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Va a llegar un momento en que Cristo va a entregar su reino al Padre y reinarán los dos por siempre. Pero antes dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, no es el estado eterno, porque habrá cierto grado de oposición. Eso va a ocurrir en el milenio, donde nacerán personas impías que tendrán que someterse a la fuerza a Cristo. Allí estarán los redimidos, pero esos redimidos tendrán hijos. Y son esos hijos los que al final se van a sublevar en Apocalipsis 20, como dice. Miren el verso 25, porque es preciso que Él reine. Fíjense, es necesario que Él reine durante esos 1000 años hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. No lo podemos ubicar en el presente, solo hay una manera de ubicar que puede ser ubicado en el futuro, como dice la Biblia, aceptar Apocalipsis 20, que viene después del 19. Y el 19 lo que registra es el regreso de Cristo en gloria. Y miren esto, tampoco podemos decir que el milenio es el estado eterno. ¿Por qué? Miren el verso 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Durante esos 1000 años va a haber muerte. Y si hay muerte, aunque la gente va a vivir muchos años, no es el estado eterno. Este es un pasaje que incluye separación. Nosotros podemos estar conscientes de eso ahora porque tenemos toda la revelación. La revelación ha sido progresiva, se ha completado. Cuando se escribió, se terminó el canon bíblico, ya no hay revelación extra.
Ellos no lo sabían, ellos no lo conocían, no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. Ahora, en este contexto y en este escenario es que Jesús responde a la pregunta de los discípulos. La palabra dice en Mateo capítulo 24, regreso otra vez después de haberles explicado, Mateo capítulo 24, verso 1 y verso 2. Dice la Biblia, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos estaban enamorados de esta edificación, deslumbrados. El miércoles el miércoles de la Pascua, había estado en el templo. Había estado dando su última enseñanza pública y su más intenso juicio sobre los falsos líderes religiosos que habían convertido el templo en un centro de adoración falsa, vacía. Habían corrompido el judaísmo. Ahora se iba al monte de los olivos para estar a sola con sus discípulos. Y cuando va saliendo de Jerusalén, ellos se le acercan fascinados por los edificios del templo. Y le dice, maestro, mira qué edificios. Imagínense, estaban en una cima de un monte. Era impresionante. Ahora, ¿cómo podía ser que Jesús les haya dicho que ese edificio iba a quedar desierto? Y ahora les dice, ven todo esto. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo me imagino que se quedaron con la boca abierta al oírle. No podían imaginar que ocurriera tal cosa. Pero la realidad es que ese lugar se había vuelto un centro de adoración o de religión vacía, alejada del único y verdadero Salvador. Por eso Dios, en menos de 40 años después, en el año 70, permitió que los romanos entraran a la ciudad, la saquearan, le prendieran fuego al templo, lo arrasaran como Jesús había profetizado. Solo quedaron las piedras allí. El edificio desapareció. No te enamores de las cosas de este mundo. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. Pedro en la segunda carta habla de que este mundo va a arder en fuego. Todo lo que el hombre hoy, de lo que el hombre hoy se enorgullece y admira, va a perecer bajo el juicio de Dios. ¿Y saben qué? No habrá religión que pueda detener eso. Por eso, tratar de ascender en este mundo y subir, alcanzando riqueza, fama y poder, y tomando toda la basura que el mundo te puede ofrecer, aún, escuche bien, aún el llevar una vida religiosa, pero morir separado de Jesucristo es la peor decisión que alguien pueda tomar. Es curioso, me llama la atención. Ay, Señor, mira qué lindo. Esto va a perecer. El Señor Jesucristo dijo claramente en Marcos 8, verso 36, porque ¿de qué aprovechar al hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma de cada individuo va a vivir para siempre. Y el más grande de todos los absurdos es que alguien pierda la eternidad en el cielo por unas cuantas décadas fugaces de autocomplacencia, por haber edificado su tienda en este mundo y olvidarse que es un peregrino. O peor todavía, vivir bajo el narcótico de una vida religiosa, como mucha gente hoy vive. No tienen al verdadero Dios, ni mucho menos al verdadero Salvador, pero la religión que practica les calma la conciencia. Ganan el mundo entero, pero rechazar a Cristo es la peor de todas las decisiones. Ellos querían saber, pero el Señor les dijo
lo que necesitabas conocer. No solo a ellos, que era su audiencia inmediata, sino que las palabras que él registra aquí son también para la generación que estará viviendo antes de su regreso, durante la tribulación, durante el cumplimiento total de las señales que va a anunciar. Ellos mirarán las Escrituras, recordarán lo que el Señor enseñó, sabrán que esas palabras son también para ellos, porque el Señor dice, el que lee, entienda. Y también dice a los judíos específicamente, como vamos a ver en uno de los sermones, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Miren, para los gentiles eso no tiene mucho significado y para la iglesia tampoco. Pero sí para los judíos que estén viviendo en aquel tiempo, de los cuales muchos vivirán enamorados del anticristo, que al principio se les presentará como su Salvador, porque los ayudó a edificar el templo, los ayudó a lograr la paz con sus enemigos. Pero cuando pasen los primeros 3 años y medio, él va a romper ese pacto, porque el tipo tendrá un ego tan grande que no le va a ser suficiente con que la gente tenga la religión que quiera tener. No, va a llegar un punto en el que la religión será él. Y los judíos no van a llegar hasta ese punto. Y entonces serán perseguidos. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Es una referencia a lo que Jesús había estado diciendo. Les había dicho, esta casa va a quedar desierta. En el capítulo 23, verso 28, dice, así también vosotros, por fuera a la verdad. Disculpen, Mateo 23, 38 dice, he aquí vuestra casa os he dejada desierta. El templo va a quedar vacío, va a ser destruido. Mateo 24, 2, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Ellos querían saber cuándo iba a ser esa destrucción. Sabemos que eso ocurriría para ellos en un doble cumplimiento. Primero, el juicio comenzaría con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. Pero después que vivieran las señales que él va a anunciar, vendría un nuevo juicio. Ellos preguntan, ¿qué señal habrá? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Habían preguntado, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es una faceta. Y luego dicen, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos no creían que iba a haber una separación. ¿Entienden? Porque no estuvieron dispuestos a aceptar o no entendían que él tenía que morir primero. Y por eso Jesús, respondiéndole, les dice, esto va a ocurrir, pero también va a ocurrir esto otro. Y por eso habla de las señales que se verificarán. ¿Cuándo serán las primeras señales? ¿Cómo sabremos cuándo ocurrirán los eventos restantes? Repito, ellos aún entendían la venida del Mesías como una sola sucesión de acontecimientos, sin haber comprendido que había una separación y que en esa separación estaríamos nosotros. El misterio de la iglesia. Es un misterio que de ambos pueblos Dios hizo uno, en el sentido de que hoy todo aquel que se arrepienta y reciba a Jesucristo como su Salvador, sin importar si eres judío o gentil, eres parte de su iglesia. Ahora estamos en la etapa de su iglesia. Ellos no entendían nada de esto. Ahora, cuando usted llega a las cartas, a las epístolas que vienen después de los evangelios, la revelación continúa. Hermanos, es importante entender que la revelación de Dios fue progresiva. Desde que comienza en el primer libro de la Biblia hasta el último. Cuando se completa con el libro de Apocalipsis, se cierra el canon y se acaba la revelación.
Jesús le dice qué va a suceder. Jesús le revela lo que va a ocurrir. Jesús le responde esa gran pregunta que ellos se habían hecho. En los próximos mensajes estaremos meditando, hermanos, en este discurso y cada una de las cosas que el Señor les enseña, que con toda seguridad se van a producir. Hoy nosotros leemos esto, meditamos en esto y nos afirmamos una y otra vez en la fidelidad de Dios para cumplir su palabra. ¿Estás tú preparado para el regreso de Cristo? ¿Reconoces que Él y solo Él tiene el dominio del futuro? ¿Que Él y solo Él tiene el poder para revelarlo? Y de hecho lo hizo. Está en la Biblia, en los pasajes proféticos. No tienes que buscar un medium ni tampoco ir a un espiritista para que te revele el futuro, ni te tire las cartas, ni te lea la mano o te lea la borra del café. Lee la Biblia. Abre la palabra de Dios. Muchas de las cosas que dice Mateo 24 están ocurriendo hoy, pero en sus inicios se cumplirán en todo vigor y con toda intensidad durante los 7 años futuros. El Señor nos advierte porque es importante, porque Él quiere que nosotros estemos preparados, porque Él quiere que mantengamos el enfoque, porque Él no quiere que nos enamoremos de este mundo, ni de las cosas que hay en este mundo, que no pongamos nuestra esperanza en un hombre, en una ideología, en una filosofía. Él quiere que mantengamos nuestra mirada en Él. Es Jesucristo nuestra esperanza, hoy y por la eternidad. Todo lo que Dios ha dicho va a ocurrir. Mi pregunta es, ¿cómo está tu relación con ese Dios? A los judíos no los salvó del juicio el templo y la religión que tenían. No los salvó en aquel juicio en el año 70, ni los salvará en el fin. A ti no te va a salvar llevar un nombre de una denominación o una religión X. No importa los años que lleves en ella, no importa que tus padres te la hayan enseñado desde chiquito, no importa si esa religión es católica o es bautista, porque hay religiosos dentro de las iglesias bautistas que están aquí porque los traen o porque los enseñaron en la iglesia. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es Él tu Señor y tu Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados y lo has aceptado como Salvador? Eso es lo único que te puede salvar cuando te mueras y lo único que te dará la tranquilidad cuando Él regrese. Jesucristo, nadie más. Pastor, ¿y los millones que tengo en el banco? Bueno, si hay alguien aquí que tenga millones. Miren, perdone que ponga esta ilustración. Si no hubiera sido por el milagro yo lo veo de esa manera, de lo que ocurrió ayer, que por la mano de Dios, los millones de tronos no le iban a salvar la vida. ¿No se dan cuenta, hermanos, que poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo es la peor decisión que podemos tomar? Al fundador de Apple, ¿se acuerdan? Se murió con una enfermedad terrible. Y los millones que tenía no le devolvieron la salud. La Biblia dice en Proverbios que hay gente que cree que el dinero, tienen el dinero como un muro alto en su imaginación. No, las casas, disfruta si tienes una buena casa, pero no te la vas a poder llevar para el cielo. La mejor herencia que puedes dejarles a tus hijos no es una cuenta bancaria, no es una propiedad, por buena que esté o por cara, aunque hoy todas están caras. No, la mejor herencia es espiritual. ¿De qué sirves? ¿De qué sirve que tú te vayas para el cielo y tus hijos para el infierno?
Que este pasaje nos ayude a recordar que todo en este mundo va a pasar. Todo. La vida pasa rápido, envejecemos y envejecemos rápido. La salud es frágil. No lo podemos detener. Un día tendremos una cita con la muerte. Pero qué bueno es saber que para nosotros no es el fin, no es la derrota. Porque Jesús venció a la muerte. Y por Él tenemos esperanza. ¿Tienes tú esa esperanza? Si no la tienes, pídele perdón a Dios ahora. Recibe a Jesucristo que vino por primera vez a morir por ti y que regresará por segunda vez como tu juez. Que el Señor nos bendiga. Mensaje de esta mañana.